Del país del ¿por qué no te callas? ETA, Podemos, cosas que esconder a España. Mariano Rajoy optó por una copa de vino tinto, un Rioja de las bodegas LAN, al entrar en el comedor de la residencia del embajador español en Washington. Acababa de condecorar en el gran salón del piso de arriba al senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, con la orden de Isabel la Católica, y ahora era el momento de conversaciones relajadas. Por la mañana, el presidente del gobierno español se había entrevistado en la Casa Blanca con Barack Obama. Ese 13 de enero de 2014 fue vivido por Rajoy, su jefe de gabinete, Jorge Moragas, y el resto de su equipo como una gran victoria. Tras 2 años al frente del Ejecutivo español, en los que ambos mandatarios habían conversado brevemente en encuentros internacionales, finalmente Rajoy había sido recibido en la Sala Oval. Con la sensación casi de haber derribado los muros de Jericó, Rajoy recordó esa noche que no todo el mundo le había abierto sus puertas. Te querrás creer que Nicolás Maduro es el único presidente con el que no he hablado, ni siquiera cuando él era canciller, comentó el dirigente español a Pedro Mario Burelli, ex directivo de Petróleos de Venezuela y destacado expatriado venezolano residente en Washington. Rajoy había hecho varios viajes a Latinoamérica con motivo de diversos encuentros multilaterales, pero Maduro no parecía haber estado muy interesado en cuidar lazos más allá del ALBA. Con Hugo Chávez las cosas habían sido algo distintas, aunque con él España no siempre mantuvo relaciones fáciles. Baste recordar el famoso ¿por qué no te callas? Que le espetó el rey Juan Carlos en la cumbre iberoamericana de 2007, celebrada en Santiago de Chile. La reacción del monarca, cortándole en público cuando Chávez estaba interrumpiendo con comentarios el discurso del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, le dejó deprimido, porque le afectó enormemente el ego, pues hasta entonces nadie le había cacheteado en la escena internacional, afirma alguien que entonces trabajaba estrechamente con el líder venezolano en su ejecutivo. Pero si las relaciones no habían sido especialmente amigables en la era Chávez, al menos se podían calificar de conllevables. Una muestra del aceptable estado del contacto diplomático que había existido fue el intercambio de saludos que hubo entre ambas partes cuando en noviembre de 2011 el Partido Popular PP ganó las elecciones en España y desalojó del gobierno al Partido Socialista Obrero Español, PSOE. En las horas que siguieron a la noche electoral, el embajador venezolano en Madrid recibió un mensaje personal. Dile al gobierno y al presidente Chávez que Mariano Rajoy está convencido que se van a llevar y a entender muy bien. Así me lo ha dicho. Un abrazo Moragas, decía el SMS. Las palabras de Jorge Moragas, quien a los pocos días se convirtió en jefe de gabinete del nuevo presidente del gobierno español, fueron transmitidas rápidamente a Chávez por Maduro, entonces ministro de Exteriores venezolano. Eran respuesta a la felicitación que previamente, nada más conocerse los resultados electorales, había enviado el gobierno de Venezuela al líder del PP y próximo mandatario. Rajoy llegaba al poder en España con la crisis económica desbocada y la advertencia desde Caracas de que, si deseaba superarla, mejor era que no pusiera en peligro varias contratas en marcha, como los navíos que para la Armada venezolana estaba construyendo la empresa pública española Navantia en sus astilleros de Cádiz. Chávez había proclamado que era muy difícil mantener unas excelentes relaciones económicas si no existían buenas relaciones políticas. Tras el tiempo de apaciguamiento que habían supuesto los 2 mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, los canales diplomáticos venezolanos habían alertado de que no tolerarían una vuelta atrás a la línea dura contra el chavismo del anterior presidente del PP, José María Aznar. Poco dispuesto a poner la otra mejilla cuando le atacaba la izquierda latinoamericana, Aznar respondió al bolivarianismo con un pasaje de sus memorias, en las que desveló que él pudo haber dado la puntilla a Chávez durante los 3 días que el comandante quedó fuera de la presidencia en 2002 y no lo hizo. Mira Hugo, si yo hubiera querido dar el golpe y lo hubiera organizado, te aseguro que tú ahora no estabas aquí, cuenta Aznar que le dijo a Chávez en una ocasión. Cansado de las acusaciones de de que el gobierno del PP contribuyó a fraguar aquella conspiración. Según esas memorias de Aznar, cuando el presidente venezolano fue depuesto, Fidel Castro le pidió que organizara un convoy para sacar a Chávez de Caracas y llevarlo a España. Aznar no lo hizo, evitando cualquier implicación en el proceso. Si hubiéramos accedido a la petición cubana, es mucho más probable que el golpe hubiera triunfado y que Chávez hubiera muerto en el exilio. De ahí que siempre me resultara paradójica y absurda la acusación de haber intentado derrocarle. No solo no lo hice, sino que involuntariamente contribuí a mantenerle en el poder. Repsol quiere puentes entre Pepe y Caracas. De tender puentes entre los conservadores españoles y el chavismo se encargó Bernardo Álvarez, embajador en Madrid desde julio de 2011. Así queda de manifiesto en los cables diplomáticos que enviaba a Caracas, algunos de los cuales salen aquí a la luz pública, como el que unos párrafos atrás hacía mención al SMS de Moragas. Por 2 años, hasta que fue nombrado viceministro para Europa, Álvarez intentó aplicar en España la misma estrategia que tan buenos resultados le había dado como embajador en Washington. En la capital estadounidense buscó la alianza política de quienes más se beneficiaban del petróleo venezolano y así logró que la multinacional Chevron se convirtiera en un gran aliado en los pasillos del Congreso y de la Casa Blanca. En Madrid casi lo primero que hizo Álvarez fue intentar algo
algo similar con Repsol. Antonio Brufau, presidente de la gran compañía energética española, acudió a la residencia de Álvarez 5 días antes de las elecciones españolas. Se trató de un almuerzo que había planificado en una visita a Miguel Ángel Moratinos, comentaría el embajador a sus superiores en Caracas. En la comunicación se destacaba que existía una relación muy cercana entre Moratinos, ministro de Exteriores durante gran parte del gobierno Zapatero, y el presidente de Repsol. Tanto Moratinos como Brufau coinciden en que los últimos 2 años la relación de España con América Latina ha estado a un nivel muy bajo. Ambos coinciden sobre la visión básicamente pragmática del nuevo gobierno del PP, si es que Rajoy puede imponerse frente a los sectores más derechistas. En este punto, Brufau mencionó que para que esta visión pragmática imperara sería conveniente que la victoria del PP no fuese tan abrumadora, ya que esto restaría margen de maniobra a Rajoy frente a los sectores de extrema derecha del propio PP. Aunque esos deseos de una victoria pequeña no se cumplieron, pues Rajoy consiguió el siguiente domingo la mayoría absoluta, el nuevo gobierno emprendió una senda de pragmatismo en relación a Venezuela. La razón para ello, en pleno agravamiento de la crisis en la zona euro, era obvia, y el mismo Álvarez se había ocupado en recordarla a todos los interlocutores que pudo: el necesario casamiento entre las relaciones económicas y las políticas. Me encargué de transmitir ese mensaje a diversos sectores, en particular a los sectores económicos con intereses en nuestra patria, comunicó a Caracas. En su encuentro con Brufau, además, Álvarez le ofreció los contactos que personalmente había desarrollado en el Congreso estadounidense, durante su etapa de embajador en Washington, con el fin de aliviar los obstáculos que la petrolera y gasística española estaba encontrando allí entre sectores anticastristas en relación a su proyecto de exploración en aguas territoriales cubanas. Le manifesté que nuestra experiencia como país petrolero lidiando con esos personajes durante años en los Estados Unidos nos había dejado una experiencia que podríamos compartir con ellos si hubiese interés. Venezuela no tuvo por qué volcarse en ese punto, pues la prospección hecha por Repsol a 50 kilómetros de la costa cubana no dio resultados, tranquilizando a políticos y ecologistas de Florida y echando un jarro de agua fría a las expectativas de la dictadura de los Castro. Repsol renunció a su proyecto en mayo de 2012, tras una inversión de $100 millones y un rompecabezas logístico para reducir al mínimo la tecnología estadounidense utilizada en la operación y poder salvar así el embargo a la isla que afectaba a empresas de Estados Unidos. Cuando Repsol realmente necesitó el auxilio de Venezuela, esta se situó en el lado opuesto. La expropiación de Repsol YPF llevada a cabo por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tenía toda la impronta del esquema estratégico chavista. Rajoy promete ser distinto a Aznar, y pestañea. El cambio de gobierno en España a finales de 2011 no supuso un quiebro en las comunicaciones entre Madrid y Caracas. Justo antes de las elecciones ganadas por el Partido Popular, Jorge Moragas, que era director de Asuntos Internacionales del PP y luego iría al Palacio de la Moncloa con Mariano Rajoy, adelantó a Bernardo Álvarez que los próximos gobernantes, cuya victoria apuntaban unánimemente las encuestas, llegaban sin ninguna intención de dañar la relación con Venezuela, de manera que ni tomarán ni promoverán ninguna acción en ese sentido. De acuerdo con las notas tomadas por el embajador, Moragas presentó a Rajoy como alguien diferente a Aznar en todos los temas: es un hombre que busca los equilibrios y evita posiciones extremas. La mano derecha de Rajoy dijo estar consciente de las reacciones que provoca Aznar en América Latina, en particular en determinados países. Asimismo, Moragas refirió que muy probablemente sectores más radicales presionarán a un gobierno de Rajoy para endurecer su posición frente a Venezuela y hay que estar preparados para manejar con inteligencia esta situación. Álvarez salió de la entrevista con su interlocutor con la impresión de que Rajoy haría pronto gestos hacia América Latina para diferenciarse rápidamente de Aznar y su legado. Así fue. Rajoy y su ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, demostraron desde el primer día su disposición a tener un tono más conciliador que el del anterior gobierno del PP. A pesar de ese deseo de Madrid de andar con tiento, la situación se descontroló tras proclamarse los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas del 14 de abril de 2013, que el candidato opositor, Enrique Capriles, denunció como un robo. El ministro García Margallo, en una visita 2 semanas después a la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, se hizo eco del deseo internacional de que en Caracas gobierno y oposición resolvieran buenamente la disputa. Estaremos absolutamente encantados de hacer algo, lo que se nos pida, para garantizar una Venezuela en paz, prosperidad y estable, dijo. Nicolás Maduro recibió eso como un ofrecimiento de mediación y soltó la caballería, cual Chávez en sus mejores tiempos contra Aznar. Ha dicho el canciller español que está listo a venir a mediar en Venezuela. Señor canciller español, no venga a mediar a Venezuela,
vaya a las calles a responder a la clase obrera española, a la que ustedes le han quitado el derecho al trabajo, al salario, a las pensiones. Canciller, saque sus narices de Venezuela. Canciller español, fuera de aquí. Canciller español, impertinente. A Venezuela se la respeta. España pestañeó. Eran días en los que la historia de Venezuela pudo haber cambiado completamente. Maduro sabía que la trampa electoral se había notado, que los cientos de miles de votos falsos fabricados por el chavismo abultaban demasiado, y estaba en una posición débil. Con una mayor presión internacional y una llamada de Capriles a manifestaciones masivas en la calle, la verdad finalmente podía haberse desenmascarado. Pero eso pasaba ineludiblemente por derramamiento de sangre, pues Maduro ya estaba demostrando su disposición a disparar contra quienes se habían lanzado a protestar. A diferencia de las manifestaciones y la violencia de un año después, en los días que siguieron a las presidenciales de abril de 2013 había una demanda nítida, un recuento completo y transparente de los votos que, si no era atendida, justificaba el repudio ciudadano de Maduro y la desobediencia civil. Pero una vez aceptado pasivamente el resultado electoral, la fuerza de la calle perdía argumentos constitucionales para echar al nuevo presidente. Al final, el candidato opositor declinó el envite. Se puede debatir sobre si la decisión de Capriles fue acertada. En cualquier caso, es innegable que la comunidad internacional debió extremar su cerco sobre el presidente ilegítimo. Al menos España, menos atada de manos que naciones vecinas de Venezuela, perdió la ocasión de demostrar un serio compromiso con la decencia democrática. Diplomáticos españoles reconocen que no fueron las horas más gloriosas de la cooperación con Latinoamérica, aunque se defienden. Hemos intentado mantener siempre un equilibrio con los países latinoamericanos, afirma Jorge Evia, el embajador de España ante la Organización de Estados Americanos al que le tocó vivir estos acontecimientos. Defendemos la institucionalidad y la consolidación de la democracia, y estamos atentos también a si hay comportamientos de tipo autoritario, pero el margen es estrecho, porque en situaciones de confrontación abierta no ganarías nunca. Otras voces piden anonimato para poder hablar sin miramientos. Es que la reacción del gobierno venezolano te lo ponía realmente difícil. Te decían, si te metes en este tema, eso es un acto de enemistad con nosotros, comenta con desespero un responsable de la diplomacia española. No es solo que nadie se atrevía con Venezuela, sino que en un acto celebrado en la Organización de Estados Americanos en memoria del difunto Chávez las intervenciones competían por el mayor panegírico. Aquello fue increíble, nadie se quería quedar atrás en los elogios. En última instancia, la hermandad latinoamericana es una hermandad gubernamental, un gobierno no critica a otro para que tampoco se metan con él, se tapan las vergüenzas unos a otros. El encomiable desahogo no quita que al final importaran más los intereses propios y Madrid velara por la actividad de las empresas nacionales con actividad en Venezuela. En 2013, las 20 principales inversiones españolas en ese país tenían un volumen de negocio de 30.000 millones de dólares, según datos de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Caracas. Venezuela representaba el tercer mercado mundial para Repsol, el 5% de los ingresos del grupo Movistar, el 5% del valor del grupo BBVA y el tercio de las ventas mundiales de Duro Felguera. Para entonces, además, Leche Pascual acababa de realizar allí su primera inversión industrial fuera de España. El gobierno de Venezuela tenía, pues, dónde apretar para que el ministro español no se pusiera gallito. Cuidado, España, advirtió Maduro ante los medios cuando Madrid parecía mantener reservas para aceptar sin más su triunfo electoral. Recordó que España tenía importantes intereses en Venezuela e indicó que tomaría medidas a todos los niveles. Maduro mencionó expresamente la presencia de Repsol en las extracciones de gas y petróleo. Esa misma carta fue la que amenazó con fugar un par de años después cuando las cosas se le pusieron realmente complicadas y se veía tratado casi como un apestado por gran parte de la comunidad internacional. En febrero de 2015, en un momento en que Maduro acusaba a España de estar tras una conspiración para echarle, fueron convocados de urgencia al Palacio de Miraflores los representantes en el país de Telefónica, Repsol, BBVA, Mapfre, Iberia, Air Europa y Meliá. En el acto se les avisó de que si no presionaban a Rajoy para que cesaran sus ataques al chavismo, serían castigados con una expropiación inmediata. En un par de ocasiones Caracas llamó a consultas a su embajador en España como modo de expresar repulsa por el injerencismo de Madrid, a raíz de sendos recibimientos de Rajoy a las esposas de los opositores presos Leopoldo López y Antonio Ledezma. Maduro volvió a bramar cuando el ex líder socialista español Felipe González se incorporó a la defensa de esos dirigentes. Los sobornos del caso Navantia. Tampoco estaba España para denunciar según qué abusos chavistas, pues los tribunales propios se estaban ocupando del pago ilícito de comisiones realizado por Navantia en el marco del acuerdo de construcción para Venezuela de 4 corbetas y 4 patrulleras. El pedido fue abordado por José Luis Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez en la primera mitad de 2005 y firmado en Caracas en noviembre de ese año con asistencia de quien era ministro español de Defensa,
José Bono. Entre ambos momentos, la compañía controlada completamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, antes conocida como Instituto Nacional de Industria o INI, contrató a una empresa mediadora venezolana, con relaciones en el estamento militar, supuestamente para facilitar la operación. Como indicaron documentos publicados por el periodista Javier Chicote en ABC, Navantia aceptó entregar una comisión de 43 millones de euros, un 3,5% del montante total de 1.245 millones de euros del contrato de venta a la intermediaria Rebazbe Holding Limited. Esta repartió 30 millones entre ciudadanos venezolanos y entregó 12 millones a dos antiguos directivos del viejo INI, del que en su día dependían los astilleros estatales, Antonio Rodríguez Andía y Javier Salas Collantes, que fue su presidente. En 2013 ambos habían sido imputados por tráfico de influencias y delito fiscal, mientras que por malversación de caudales públicos lo fueron Juan Pedro Gómez Jaén, presidente de Navantia en el momento del acuerdo de 2005 con Venezuela, y su director comercial, Jesús Arce. Los dos últimos habían autorizado el pago de comisiones tan abultadas. El acuerdo firmado en 2005 también contemplaba la compra a Axcasa de 12 aviones, 10 de transporte y 2 de vigilancia marítima. Sin embargo, España tuvo que desdecirse ante la objeción puesta por Estados Unidos contra la transferencia tecnológica de componentes originales de ese país. En aquel momento, la administración Bush tampoco veía con buenos ojos el incremento del potencial naval venezolano, pero España argumentó que los buques no portaban armamento. Así era, aunque estaban acondicionados para la instalación posterior de cañones y lanzaderas de torpedos, que también le fueron vendidos a Venezuela. La importancia económica del pedido y las dificultades políticas que había que superar. Caracas amagó con rescindir el contrato si no se atendía también el encargo de aviones. Bien pudieron contribuir a que Navantia se prestara a pagar altas comisiones. Cuando negociabas con Venezuela, sabías que te arrastraba a una situación de corrupción, por eso yo evité siempre cualquier relación con ellos, afirma un anterior director general de los astilleros estatales españoles. En las gestiones reservadas que hizo al estallar el caso Navantia, el embajador Bernardo Álvarez trasladó a sus superiores que todo obedecía a una filtración por cuestiones políticas. En su inmediata visita a Ramón Aguirre, presidente de SEPI, el conglomerado de empresas estatales al que pertenece Navantia, este le tranquilizó. El tono del encuentro, celebrado a finales de septiembre de 2012, mostró la excelente colaboración que la administración del PP quería mantener con Venezuela. Aguirre comenzó la conversación haciendo referencia a un patrullero venezolano averiado frente a las costas brasileñas, y pidió que Álvarez trasladara a Chávez y la armada de su país la voluntad de Navantia de resolver el problema. Según las anotaciones del embajador, Aguirre manifestó que Navantia estaba dispuesta a un costo muy razonable y manteniendo medidas excepcionales de discreción a trasladar el barco a España para la reparación. Quieren ratificar su buena voluntad de colaboración con Venezuela, escribió el diplomático. Quizás lo más llamativo de esa conversación fue que el presidente de la SEPI, según el embajador Álvarez, consideró que las comisiones cobradas por la empresa Rebazbe estaban en niveles razonables. No es fácil pillar a un alto directivo de una sociedad pública justificar el pago de coimas. Aguirre avalaba ante el venezolano lo que luego el juzgado de instrucción número 8 de Madrid consideraría escandaloso. De hecho, la misma Navantia acabó presentándose como acusación particular. El relato de la visita añadía que el directivo español creía que las informaciones sobre el caso tenían un objetivo puramente electoral y desaparecerían una vez concluidas las elecciones presidenciales venezolanas a punto de celebrarse. Está consciente que este tipo de noticias, sea cual fuere su fuente e intenciones, tiene efectos que pueden afectar a las relaciones entre la empresa y Venezuela. Está dispuesto para después de las elecciones acercarse al gobierno venezolano, al nivel que se quiera, y dar todas las explicaciones y aclaratorias necesarias. El gobierno venezolano se concentró en sacar rédito político por dar trabajo a los astilleros españoles. El contexto actual de Navantia es muy complejo, ya que no tienen nuevas órdenes de trabajo, en particular en el astillero de Santa María, en el puerto de Cádiz. El contrato venezolano ha mantenido vivo este astillero, explicaba el embajador Álvarez en otras de sus comunicaciones, en septiembre de 2012. Navantia es vista como una empresa tradicionalmente cercana al PSOE y sus trabajadores han sido muy activos en una posición de presión al gobierno de Rajoy para obtener ayudas financieras, así como ayudas a la banca. La mayoría de los trabajadores de los astilleros tanto de Navantia en el puerto de Santa María, como de las empresas auxiliares, manifiestan una simpatía y agradecimiento al gobierno del presidente Chávez, por lo cual se recomienda considerar este hecho en cualquier curso de acción que tomemos. La comisión pagada por Navantia se quedó corta comparada con el peaje de otras compañías españolas. Un consorcio para obras en el metro de Caracas, formado por CAF,
constructora hispánica, Cobra y Dimetronic, entregó en 2007 el 4,8% del contrato, lo que supuso unos honorarios de $90 millones, y fue del 5,5% más de $100 millones en el caso de la asesoría que la empresa Duro Felguera tuvo que pagar en 2008 para hacerse con la construcción de una central eléctrica. De ambas contribuciones se benefició una sociedad en la que uno de los principales accionistas era Carlos Aguilera, financiero de las hijas de Chávez. Información que también salía del caso BPA Banco Madrid indicaba que el resto de grandes compañías españolas con inversiones en Venezuela habían tenido que desembolsar pagos semejantes. Un etarra en el Ministerio de Agricultura. Uno de los primeros contactos de Bernardo Álvarez como embajador en Madrid fue con el director del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, español, el general Félix Sanz Roldán. Era curioso que solo unos días después de presentar las cartas credenciales ante el rey Juan Carlos, el diplomático venezolano tuviera a mediados de julio de 2011 un encuentro con Sanz Roldán en la sede del CNI. La probable explicación es que la inteligencia española deseaba comprobar si Álvarez aportaba nueva información sobre la presencia de miembros de la organización terrorista ETA en Venezuela. El director del CNI había visitado recientemente Caracas y se había reunido con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. La impresión que trajo, según le expuso a Álvarez, era que los etarras residentes en Venezuela no estaban aprovechando su presencia allí para organizar reuniones de la dirección de ETA con el fin de discutir estrategias futuras. El embajador se quejó de que medios y políticos españoles utilizaran esa cuestión para torpedear la relación entre ambos países, ideologizándola, tal como había experimentado en Estados Unidos, en su previo destino como embajador. Sobre la vinculación que allí se alegaba entre el régimen chavista y las FARC colombianas, lamentaba ante el jefe de la inteligencia española que asuntos realmente estratégicos como los contratos navales y petroleros parecieran no entran para nada en la caracterización de las relaciones entre nuestros países. Álvarez quedó satisfecho en su misión. El general tomó la palabra y me dijo que ellos querían cooperar con Venezuela y que tenían toda la autorización de su gobierno para ello. El venezolano definía a Sanz Roldán como alguien muy cercano al entonces presidente Zapatero. El pacto que ahí parecía cerrarse no fue cumplido. Mientras España sí evitó fricciones con el gobierno venezolano en los meses sucesivos, pensando en las empresas españolas, Caracas no entregó ninguno de los más de 40 etarras residentes en Venezuela que aparecían en los listados del SEBIN, de lo cual una veintena tenían causas pendientes o tenían órdenes internacionales de búsqueda. Más adelante, en septiembre de 2013, la inteligencia venezolana propició la detención del miembro de ETA Asir Guridi Zaloña. Era un momento en que Madrid ya había aceptado plenamente a Nicolás Maduro como presidente y este se encontraba en medio de una campaña internacional para consolidar su figura. También Hugo Chávez había procedido en el pasado a algún gesto de ese tipo. Justo tras ser removido brevemente de la silla presidencial, Chávez trató de consolidarse de nuevo ganando adeptos fuera. En el caso de España fue mediante la extradición entre 2002 y 2003 de tres etarras, Juan Víctor Galarza, Sebastián Echaniz Alcorta y José Ramón Foruria, como para dejar claro que era una muestra de liberalidad, no algo debido a la insistencia del gobierno de José María Aznar. Chávez eligió 3 nombres que no estaban en la lista de 7 en que se había concretado el compromiso de cooperación. De esa lista, cuyos integrantes la inteligencia venezolana aseguró, de cara afuera, no poder localizar, a pesar de que varios eran miembros bien conocidos de la comunidad vasca en el país, solo apareció uno, Luis María Olalde Quintela, porque se presentó voluntariamente ante el juez. Su extradición, sin embargo, fue rechazada por la Corte venezolana, como también sería denegada la de Iñaki Landazábal Echeverría, detenido en 2009. Venezuela se convirtió en santuario de ETA antes de Chávez. En virtud de la estrecha relación que mantenía el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez con el presidente del gobierno español Felipe González, ambos de la Internacional Socialista y con amigos empresarios comunes, Caracas se ofreció a acoger en 1989 a un grupo de etarras que se encontraban en Argelia. En la capital de ese país del norte de África habían tenido lugar conversaciones secretas entre la organización terrorista y el gobierno de España, que fracasaron. Roto el llamado diálogo de Argel, 11 miembros de ETA llegaron a su nuevo destino, transportados por un avión de la Fuerza Aérea Española, gracias al Pacto Pérez-González. Entre ellos estaba José Arturo Cubillas, a quien las autoridades antiterroristas de Madrid después siempre consideraron el cabecilla de la colonia etarra en Venezuela, quizás sustituido mucho después por Xavier Arruti Imaz, responsable del Comité de Refugiados de Caracas. El hecho de que Cubillas ocupara un puesto en uno de los departamentos ministeriales chavistas dio lugar a sospechas sobre un excesivo entendimiento entre los oídos de ETA y el gobierno bolivariano. Cubillas, nacido en San Sebastián en 1964, estaba acusado de haber integrado el Comando Oker de ETA. A este se le atribuían 3 asesinatos perpetrados entre 1984 y 1985, entre ellos el de un funcionario de policía. El comando fue desarticulado en octubre de 1985 en la provincia de Guipúzcoa cuando presuntamente preparaba un atentado contra el entonces ministro del Interior,
José Barrionuevo. Al parecer la Fiscalía Española mantenía 4 causas de aquellos años contra Cubillas. Detalles de la presencia de Cubillas en Venezuela fueron desvelados por Antonio Salas, seudónimo del periodista español autor de El Palestino, libro que relata su infiltración entre los sectores radicales que florecieron bajo el chavismo. Salas llegó a contactar personalmente con el etarra en 2008, un cincuentón de aspecto tranquilo, bajito y campechano. En estos años Cubillas ha perdido vista y ha ganado peso, y parece cualquier cosa menos un violento terrorista. En la actualidad, el antaño audaz Budari de cabello ensortijado lleva el pelo corto y usa lentes. Parece un funcionario, escribió Salas. Cubillas trabajaba en el Ministerio de Agricultura y Tierras, en el centro de Caracas. En septiembre de 2005 había sido nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios de ese ministerio, en el que desde unos meses estaba ya empleada su esposa, Goiceber Odriozola Latayade, venezolana hija de inmigrantes vascos que huyeron del franquismo. Odriozola se había distinguido como periodista de izquierda y ocupó diversos puestos en el oficialismo. Dirigió el Gabinete de Comunicación en el Ministerio de Agricultura y Tierras y fue directora del despacho de la presidencia. Tanto por su matrimonio como por su tiempo de residencia Cubillas tenía derecho a la nacionalidad venezolana. La nacionalización le abrió las puertas a un puesto en la administración. Previamente había desarrollado varias actividades, como distribuir productos de la editorial vasca Chalaparta, abrir el restaurante Oquer, nombre del comando de ETA al que había pertenecido, y trabajar en la Casa Catalana de Caracas. La banalidad de la existencia de los etarras en Venezuela quedó retratada el Día de la Madre de 2014. En ese domingo de mayo, José Ignacio de Juana Chaos fue visto paseando en un centro comercial de la conurbación de Puerto La Cruz, Anzoátegui, acompañado de su mujer, Irati Aranzábal, y empujando el carrito en el que iba el niño de ambos. Fotos de ese momento fueron divulgadas por el canal español de televisión Antena 3. Confirmaban que de Juana había encontrado puerto seguro en Venezuela, como sospechaba la policía española. Poco después de ser descubierto se mudó a la población de Chichiriviche, Falcón, igualmente a orillas del Caribe. Allí fue localizado en febrero de 2015 por la periodista de El Mundo Ángeles Escriba. Nuevas fotos le mostraban a la puerta de la licorería que regentaba, con las manos en los bolsillos y una pronunciada barriga. De Juana estuvo en prisión en España por el asesinato de más de 25 personas y fue protagonista de sonadas huelgas de hambre en la cárcel. En 2008 fue excarcelado y de inmediato huyó del país por unas declaraciones que podían constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo. Reapareció en Irlanda del Norte, donde había sido acogido por el IRA, y fue sometido a un proceso de extradición, que no terminó porque en marzo de 2010 de Juana se dio de nuevo a la fuga, aprovechando su situación de libertad condicional. Como corresponsal entonces para Reino Unido e Irlanda, me había tocado cubrir el paso del antiguo terrorista por el juzgado de Belfast. Uno de los días coincidimos en un estrecho ascensor, durante un intermedio de la vista. Al reconocerme, ya nos habíamos cruzado varias veces por los pasillos, su mujer le hizo interrumpir la conversación que mantenían. Se hizo un espeso silencio, marcado por las respiraciones de los tres. Como periodista debía guardar las formas, aunque el ánimo pedía dejar escapar algún tipo de exclamación. Ahí, a escasos centímetros, tenía al asesino de 2 docenas de personas. El servicio secreto controla a sus huéspedes. Nicolás Maduro tildó de especulaciones las informaciones que situaban a De Juana en Venezuela. Tenga la seguridad de España que nosotros respetamos las leyes internacionales, que nadie se deje meter intrigas, dijo ante los focos. Negó que en el país hubiera otros miembros ETA que los que llegaron allí décadas atrás por el acuerdo entre Carlos Andrés Pérez y Felipe González. Si hubiera otro y está requerido por Interpol, nuestra obligación es buscarlo. Tenemos que conservar las relaciones de respeto y las buenas relaciones entre gobiernos. Maduro mentía. El servicio de inteligencia venezolano tenía controlados a un buen número de miembros de ETA. A juzgar por las fotos del archivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia, los etarras residentes en Venezuela estaban bien asentados y, como De Juana, no es que pasaran hambre. Carpetas del SEBIN, con las direcciones de diversos etarras, llegaron a mi poder en 2013. Poco antes me las habrían ofrecido por $10.000. Al parecer alguna gente estaba vendiendo determinados contenidos de los archivos de inteligencia. Lógicamente no estaba en mi plan pagar por la información. Al final, el topo entregó la documentación simplemente como prueba de buena voluntad acerca de su deseo de colaboración con el exterior, con el objetivo de ganarse puntos por si el chavismo se desmoronaba tras la muerte de Hugo Chávez. Mientras oficialmente Caracas respondía, ante los requerimientos de extradición presentados por España, que desconocía el paradero de los viejos terroristas, el servicio secreto los tenía fichados a buena parte de ellos. Como constaba en la información secreta que había obtenido, al menos una decena estaban localizados en 2010, con sus direcciones, teléfonos y, en ocasiones, móviles o correos electrónicos, cuando el SEBIN se puso a comprobar una lista, formada por una treintena de nombres.
enviada por las autoridades españolas a raíz del auto presentado a final de febrero de ese año por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La documentación de inteligencia aún no incluía a de Juana, la mayoría de quienes el SEBIN tenía registrada la ubicación, sin necesidad de realizar mayores pesquisas, se habían nacionalizado venezolanos y poseían cédula de identidad del país. Aparte de que hubiera razones de enraizamiento por el transcurso de los años, la obtención de la nacionalidad venezolana era un modo de eludir, con mayores garantías, una petición de extradición. Era el caso de Jesús Macazaga Igoa, cuyo documento de identidad venezolano fue expedido el 26 de febrero de 2010, justo cuando se supo que el juez Velasco iba a actuar contra la colonia de miembros de ETA en Venezuela. Con residencia en Tinaquillo, Cojedes, Macazaga tenía como ocupación la de comerciante, seguramente en un negocio informático o de telefonía, pues su correo electrónico incluía la marca Soluciones Recargas. En la foto del carnet aparecía un hombre de unos 60 años, con una prominente calva y una amplia papada. La nacionalización de Macazaga había sido tardía, comparada con la de otros de sus compañeros. La cédula de Pedro Viles Escobar, que había llegado de Argel con Cubillas en 1989, databa de julio de 2004, su residencia se ubicaba en Guiria, Sucre. Viles, alias Kepa, decidió regresar en 2014 a España, tras el anuncio del gobierno español de que no perseguiría a quienes no tenían delitos de sangre. Pero a pesar de no tener causas pendientes, el colectivo Víctimas del Terrorismo pensaba solicitar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la reapertura del sumario por el asesinato de un empresario en 1982, por el que fueron condenados 2 miembros del comando que dirigió Kepa. En Sucre residían otros miembros de ETA, como Juan José Aristizábal Cortejerena e Ignacio José Echaniz Oñatavía, con cédulas expedidas en febrero de 2005 y julio de 2006, respectivamente. En sus mismas direcciones de residencia, en la ciudad de Cumaná, aparecían domiciliados otros reclamados por España. Así, las señas de Echaniz, a 3 casas del bodegón Don Felipe, como habían hecho constar los agentes del SEBIN, eran compartidas además por Miguel Ángel Aldana Barrena y Jesús Ricardo Urteaga Reculles. La mayoría de los mencionados constaban como comerciantes. Los agentes habían estado siguiendo a algunos de los etarras. Así constaba en la ficha de José Ángel Mutiozábal Galarraga. En ella aparecían anotaciones como el color de los ojos y la contextura física. Otras entradas eran cicatrices, tatuajes, no se le observan, preferencias sexuales, heterosexual. Este miembro de ETA vivía en la urbanización Pascal de Puerto La Cruz, Anzoátegui, ocupaba el apartamento 1, sexto piso, Torre F de las residencias Mochima. Tras el anuncio español de que no se perseguiría a quienes no tuvieran delitos de sangre, Mutiozábal se sumó a la docena de etarras que tramitaron su regularización, regresó a España en 2014. También lo hizo María Jesús Elorza Zubizarreta, alias Caracate, detenida al aterrizar en el aeropuerto de Madrid por estar reclamada por Francia por asociación de malhechores. Las fichas precisaban que algunos se habían ausentado de Venezuela brevemente, a pesar de que el propio SEBIN advertía de que los etarras buscados por la justicia española o francesa tenían prohibida la salida del país. Así, José Luis Esquisabel Urdangarín voló a Madrid en agosto de 2010 y regresó 3 semanas después. Ayuda terrorista y asimetría de Berstringe. La documentación secreta del SEBIN también incluía una carpeta dedicada a Carlos Alfredo Lera Organero, al bien nacido en Venezuela al que los servicios de inteligencia de ese país identificaban como presunto miembro de ETA. De 37 años, era generacionalmente distante de los etarras que habían integrado comandos terroristas en España y la inteligencia venezolana no aclaraba qué relación podía tener con la banda. La única nota especial era que ese residente de Valencia, Carabobo, registra salidas frecuentes al exterior, Curazao, Colombia, España. Lo que más resalta es que sale hacia un destino, pero su retorno es por otro. ¿Era alguien vinculado con el narcotráfico? Eso sería novedoso, porque nunca se ha podido catalogar a ETA como grupo narcoterrorista, como tradicionalmente se ha etiquetado a las FARC de Colombia y luego también a Hezbollah. La colaboración entre los terroristas españoles y los colombianos, en cuanto a información y adiestramiento, en cualquier caso, estaba bien probada. La última solicitud de extradición de miembros de ETA fue formulada a raíz del auto del juez Velasco de la Audiencia Nacional Española, quien a finales de febrero de 2010 estableció que existían indicios de una cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA. Esa información partía básicamente del contenido de correos electrónicos hallados en el ordenador de Raúl Reyes, dirigente de las FARC que murió en marzo de 2008 en un ataque llevado a cabo por el ejército colombiano contra un campamento de ese grupo terrorista. El análisis de la computadora de Reyes sirvió para comprobar la elevada implicación del gobierno chavista en negocios de drogas y armas con las FARC, así como en el auxilio y protección de los comandos. La nueva información desveló que en campamentos de la FARC, a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela, miembros de la organización vasca habían recibido adiestramiento militar y, a su vez, habían impartido clases sobre guerrilla urbana.
Armamento y explosivos. Los guerrilleros insurgentes colombianos llevaban tiempo encerrados en áreas inhóspitas y necesitaban ponerse al día sobre métodos utilizados por grupos afines en otros lugares. A las jornadas, preparadas mediante contactos facilitados por Arturo Cubillas, habían acudido varios miembros de ETA escondidos en el área del Caribe. Los desplazamientos de los terroristas por territorio venezolano habían contado, al menos en una ocasión, con acompañamiento de una agente de la Dirección de Inteligencia Militar y un vehículo escolta con militares venezolanos, según el juez Velasco. Esa información encajaba con la experiencia directa de Antonio Salas, quien para su libro El Palestino pudo frecuentar el entorno radical que acogía a los Unidos Vascos, la Coordinadora Continental Bolivariana, con actividad y encuentros en varios puntos de Latinoamérica. También llegó a contactar con las FARC para asistir a un curso de entrenamiento. Salas finalmente recibió clases de actuación subversiva en Venezuela con elementos que integraban los conocidos colectivos de violencia callejera. Entre ETA, las FARC, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, de Colombia, los grupos bolivarianos armados y otras organizaciones insurgentes de izquierdas, constató Salas, existe un pacto tácito de colaboración, una alianza invisible, una hermandad y camaradería que se materializa en el intercambio de información y conocimientos, como por ejemplo los cursos tácticos y operativos, de armas y explosivos, que miembros de ETA habían recibido e impartido en campamentos de las FARC, o los cursos que miembros de las FARC habían recibido e impartido en campamentos de los grupos bolivarianos en Venezuela. El entrenamiento que recibió Salas se desarrolló en una base militar, con armas de la Fuerza Armada Nacional y a las órdenes de un mando del ejército, aunque Salas concluye que no era algo institucional, en el sentido de que no se había organizado por organismos del Estado, sino que respondía a la actividad autónoma de elementos radicales del sistema. Todo aquello formaba parte del andamiaje construido por Hugo Chávez. La asistencia prestada por la Dirección de Inteligencia Militar para el desplazamiento de etarras, así como la complicidad de parte del estamento militar en la actividad subversiva, eran evidencia de una estructura paralela oficialista que gestionaba el acceso al armamento, el amparo de grupos terroristas y el control del uso alternativo de la fuerza. La radiografía de ETA en Venezuela no parecía ser la de un grupo activo, que mantuviera reuniones para la preparación de atentados. Así lo había concluido la inteligencia española. Insertados en la vida diaria venezolana, algunos habían promovido restaurantes de comida vasca, como el Chalupa, en Chichiriviche, o el Paquea, en lo alto del Ávila. De Juana tuvo poco éxito con el suyo, y pronto tuvo que cerrar el Matalaz, al que había bautizado con el nombre de un histórico comando, como había hecho Cubillas. Los etarras se habían acomodado a su nueva situación y eran espectadores del paso del tiempo. La presencia etarra en Venezuela siempre había provocado interés en España, pero su peso en el chavismo era nulo. En cambio, al otro lado del Atlántico se desconocía completamente la influencia ejercida por Jorge Verstringe, un personaje para muchos estrambótico, que a lo largo de su vida había pasado de un extremo al otro del espectro político en Madrid. Después de una militancia juvenil en el neofascismo tuvo un temprano cenit como secretario general de uno de los principales partidos, Alianza Popular, para luego inclinarse hacia el PSOE y más tarde perderse entre grupúsculos de extrema izquierda. En 2005 su libro La guerra asimétrica y el Islam revolucionario fue de lectura obligatoria en el ejército venezolano, que imprimió miles de ejemplares. El propio Verstringe explicó en Venezuela sus tesis sobre la licitud de plantear una guerra a Estados Unidos por otros medios. Sus pláticas fueron aplaudidas por Chávez. Si la colaboración de Verstringe con el chavismo se limitó a ese aspecto, otro grupo de españoles ejercieron de permanentes asesores de la revolución bolivariana. Eran los miembros de una fundación de izquierdas con sede en la ciudad mediterránea de Valencia, sin ningún renombre en España hasta que, de pronto, surgió Podemos. CEPS Podemos, asesores del chavismo. La sorpresa electoral de Podemos en las elecciones europeas de mayo de 2014 puso de pronto a los chavistas españoles en todos los titulares. La candidatura se construyó alrededor de Pablo Iglesias Turrión, un profesor universitario y divulgador de izquierda radical que había ganado notoriedad por sus intervenciones en varios programas televisivos de discusión política. En solo 3 meses Podemos pasó de la nada a contar con 1,2 millones de votos, 8% de quienes votaron. El jefe de programa y estrategia había sido Juan Carlos Monedero, y el jefe de campaña, Íñigo Errejón. Los tres integraron la cúpula cuando Podemos se convirtió en partido unos meses después. A la dirección se incorporaron otras personas que, al igual que ellos, también habían pasado tiempo en Venezuela asesorando al gobierno de Hugo Chávez, a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEPS, con las encuestas muy a favor por su populista mensaje anticorrupción. En una España realmente escandalizada por la actuación de parte de su clase política, Podemos comenzó a tener vida propia, al margen de la fundación de la que nacía. Pero le resultaba difícil cortar el cordón umbilical que originalmente le había unido tan estrechamente al chavismo. La Fundación CEPS ejerció de gabinete en la sombra para estudios y estrategia de Chávez.
La entidad, constituida en 2002, ganó rápidamente peso tras las primeras asesorías que algunos de sus expertos habían realizado previamente para la reforma constitucional venezolana de 1999. A partir de ahí se convirtió en una consultoría permanente que, junto con conocimiento técnico, le aportaba al líder venezolano autonomía respecto a miembros del gobierno o camarillas que quisieran medrar ganando la oreja del comandante. Con CEPS, Chávez se aseguraba tener sobre la mesa opciones de expertos externos con los que había comunión ideológica pero que, en principio, no estaban sujetos a los intereses de poder de Venezuela. El tener otras fuentes de asesoramiento le servía también a Chávez para poder modular la influencia cubana. Además, para prevenir que alguien pudiera acaparar poder por acumulación de información, Chávez prefería que ciertos aspectos se centralizaran a 7.000 kilómetros de distancia. Los datos desmenuzados del Banco Central de Venezuela, por ejemplo, que no llegaban a gran parte del entorno del presidente, eran enviados en cambio a la ciudad española de Valencia, donde además se preparaban las minutas de viajes oficiales, como las visitas que se hacían Chávez y el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. No solo se intervenía desde una sala situacional instalada en Valencia, sino que muchas cuestiones de asesoría política, jurídica, económica, electoral y estratégica eran abordadas en primera instancia por miembros de CEPS destacados en Caracas, que contaban con el apoyo de compañeros desde España. En el momento de su eclosión política en España, la Fundación se definía a sí misma como una organización política no partidaria dedicada a la producción de pensamiento crítico y al trabajo cultural e intelectual para fomentar consensos de izquierdas. Su credo político y económico la situaba en un espacio marginal, de izquierda alternativa, que en España o el resto de Europa quedaba fuera de la corriente central política y social y de los consensos institucionales. En la Latinoamérica del ALBA, sin embargo, había encontrado donde poner en práctica postulados que los países desarrollados desechaban. Entendemos que el sistema capitalista ha demostrado ser incapaz de asegurar una vida digna a la mayor parte de la población del planeta y hoy pone en riesgo la propia supervivencia del género humano, decía la presentación de su página web. CEPS tenía más de 300 miembros, la mayoría de los cuales compaginaban su actividad académica con experiencia militante en organizaciones de la izquierda política y social de España. En los últimos años el presidente de la fundación había sido Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, y el secretario, Íñigo Errejón, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, en la que tanto Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero eran profesores de ciencia política. La fundación había sido presidida previamente por Roberto Viciano y por Rubén Martínez Dalmau, ambos profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, donde también daba clases Fabiola Meco, vicepresidenta y tesorera de la entidad. A pesar de la respetabilidad que inspiraban esos puestos universitarios, en su asesoría al chavismo el grupo no dudó en recomendar prácticas contrarias a los valores democráticos, como la ocultación a la ciudadanía del alcance de la enfermedad del fallecido presidente, o que incluso vulneraban el ordenamiento jurídico, como el uso de escuchas ilegales contra la oposición. Estas acusaciones se sustentan en una revisión de multitud de informes que llegaron al gabinete de Chávez, muchos de ellos escritos con letras de gran tamaño a fin de que el presidente, con dificultades de visión, pudiera leerlos sin tener que usar gafas. Cuando en enero de 2013 divulgué algunos de esos informes en ABC, CEPS negó esos extremos, y planteó una batalla judicial en un tribunal de Valencia, que el diario ganó. Contrariamente a la transparencia que luego predicarían desde Podemos, los dirigentes de la fundación fueron todo lo opacos que pudieron acerca de su relación con Venezuela, y mantuvieron esa actitud incluso cuando después la sorpresa electoral en España les puso bajo la atención de los medios de comunicación. Todos los informes en cuestión remitidos a Chávez, de los que pude leer más de 200, llevaban como encabezamiento Fundación CEPS. En algunos se hacía referencia expresa a esa autoría, como en los que, al haberse anunciado públicamente la enfermedad de Chávez o su recaída posterior, le expresaban al líder bolivariano el incondicional apoyo del grupo de asesores. Querido presidente, desde los senderos de la España republicana le escribimos para expresarle, hoy más que nunca, nuestro profundo sentimiento de solidaridad, como colectivo que somos. Los que hacemos la Fundación CEPS queremos hacerle llegar en estos momentos un fuerte abrazo solidario y siempre revolucionario. Venceremos. Hasta pronto. Carta, 1 de julio de 2011. Justo después de que Chávez anunciara su enfermedad. Ante todo queremos transmitirle a nombre de todas y todos los que hacemos la Fundación CEPS un mensaje de profundo afecto y compromiso ante la adversidad de las circunstancias. Estaremos acompañándole en cada paso que dé y cada tarea que usted requiera. Informe táctico, 23 de febrero de 2012, tras reconocerse públicamente una recaída. El hecho de que esos informes no fueran firmados por nadie sirvió a la Fundación CEPS para negar la autoría cuando hice pública su existencia.
Pero no llevar firma no quería decir que la entidad no estuviera detrás, pues, en cualquier caso, había un protagonismo compartido, como colectivo que somos, según se decía en uno de los párrafos transcritos. Las siglas de la entidad en ocasiones eran escritas con puntos entre las iniciales, lo que sugería diferentes manos. La fuente que los había facilitado aseguraba que estaban realizados por CEPS y así era entendido por el pequeño grupo del entorno de Chávez en el que circulaban. Lo que pasa es que difícilmente la Fundación iba a admitir responsabilidad sobre ciertas recomendaciones que, al quedar al descubierto, empañaban públicamente su nombre. Los asesores se implicaron desde el principio en esconder al pueblo venezolano la gravedad de la enfermedad que padecía el mandatario bolivariano y así dejar a ciegas a la oposición política en la larga preparación de las elecciones presidenciales que se iban a celebrar en otoño de 2012. Sería deseable que los niveles de información sobre la dolencia exacta del presidente siguieran siendo reservados y se limitaran las referencias que pudieran dar pistas a la oposición. Es más, el dar señales contradictorias o decir medias verdades podría coadyuvar a que la oposición siguiera realizando sus análisis de manera ciega, alimentando las ansias de poder dentro de la misma y, por ende, su división y fragmentación política. Informe estratégico, 13 de julio de 2011. Es más que probable que la recuperación del tratamiento requiera mucho reposo y aconseje disminuir la frecuencia de las apariciones públicas del presidente. Por ejemplo, convendría modular las apariciones en directo, evitando así el riesgo de transmitir una imagen no planificada de agotamiento o debilidad, por no hablar de una indisposición sobrevenida que obligara a interrumpir una intervención, lo que podría resultar muy perjudicial. Informe táctico, 1 de agosto de 2011. Los estrategas advertían en ese último informe, dedicado a esconder la imagen de un Chávez gravemente enfermo, que aunque una cierta evidencia física de que el mandatario había sido operado podía generar una positiva empatía por parte de las audiencias, que refuerce la solidaridad con la persona del presidente. Demasiados signos evidentes de enfermedad si no se controlan adecuadamente podrían transmitir una imagen de degradación y agotamiento manipulables por los enemigos tanto a nivel nacional como internacional. No conviene, se agregaba después en negrita, que la imagen de lucha del presidente contra la enfermedad que es necesario transmitir pueda derivar en la imagen de un hombre enfermo. Otras ideas que además se proponían eran que Chávez evitara aparecer públicamente con indumentarias hospitalarias y que, en cambio, lo hiciera vistiendo camisas blancas y vestimenta clara o llevando ropas militares. Lo primero transmitía salud, lo segundo combate contra la enfermedad. La labor de todo asesor de imagen o de mercadotecnia electoral, ciertamente, tiene como muy central misión el cuidar las apariencias del candidato, ese es su trabajo. En este caso, sin embargo, los consultores fueron cómplices del ocultamiento de una verdad particularmente reclamada por un sistema democrático. ¿Cuál es la condición de salud de un mandatario que además concurre a una reelección? Malas artes de los residentes del Bosque. No fue el único desdoro para la reputación de una fundación que busca contratos internacionales. A pesar de que en la dirección de CEPS había diversos profesores de derecho, que debían ser especialmente sensibles a las protecciones legales que del ordenamiento jurídico, el grupo aconsejó realizar escuchas ilegales a la oposición. El uso de las escuchas telefónicas para obtener información de contrincantes políticos o monitorear a personas afines es sin ninguna duda necesario. Dentro de la lógica de actuación en legítima defensa y construcción de redes de inteligencia de todo Estado, más si este es un Estado como el venezolano, que cuenta con tantos enemigos interesados en subvertir el proceso revolucionario que se vive desde hace 12 años. Informe táctico, 26 de noviembre de 2011. Sería deseable, entonces, actuar siguiendo la lógica de utilizar de manera dosificada estos mecanismos, apuntando a erosionar o dejar en evidencia a grandes contrincantes, nacionales o internacionales, y, en lo posible, intentando que la difusión de las escuchas o de la información comprometedora pudiera ser filtrada primero a medios internacionales para desvincular la relación directa Gobierno-Sistema Nacional de Medios Público. Informe táctico, 26 de noviembre de 2011. Ese informe se elaboró con motivo de la difusión en medios televisivos públicos de una conversación de la dirigente opositora María Corina Machado con su madre. El texto reconocía que las escuchas a contrincantes políticos por parte del aparato del Estado eran ilegales si no había una autorización judicial, dado que su divulgación comprometía al poder público, pues la filtración a periodistas chavistas ponía irremediablemente en evidencia que la información era resultado del monitoreo y el seguimiento a la oposición que hacían los servicios de inteligencia. CEPS llamaba a seleccionar bien cuándo gastar cartuchos tan potentes. Creemos importante seguir una estrategia de erosión a los personajes que más daño le pueden hacer a este proceso, concluía el informe, recomendando que la difusión de escuchas se hiciera de manera dosificada, despistando al máximo sobre el origen de la filtración.
Esto último era lo que se había hecho por aquellas fechas cuando fueron pasadas a medios colombianos unas imágenes interceptadas por el SEBIN de una reunión de la oposición venezolana con Álvaro Uribe, expresidente del vecino país. La asesoría dio lugar a la producción de centenares de documentos, desde asuntos muy técnicos a otros más políticos, como los antes mencionados o como 1 de septiembre de 2011 que hacía recomendaciones específicas para boicotear protestas opositoras. Ese informe, elaborado cuando se estaban llevando a cabo huelgas de hambre, aconsejaba desplazar e infiltrar entre los huelguistas a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El uso de los medios públicos venezolanos era una prioridad en la asesoría de CEPS, que además de contar con una unidad de análisis estratégico, también había dispuesto de una unidad para incidir en los contenidos de la cadena VTV y del canal internacional Telesur, ambos de carácter público. Asimismo, había destinado recursos humanos a un convenio con el Ministerio de Comunicación. De esta última función estuvo encargado Fernando Casado Gutiérrez, español docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Un informe de junio de 2010 detalló una de sus actuaciones. Se elaboraron 2 cartas de respuesta para que fueran firmadas por la ministra ante informaciones falseadas y de un claro sesgo contrario al gobierno de Venezuela que aparecieron en los diarios españoles El País y El Mundo. En ese trasiego de documentos, los de CEPS iban de la alta estrategia a los asuntos más mundanos. Así, una minuta de una reunión del grupo de los que a comienzos de 2010 estaban en Venezuela: Fernando Casado, Tatiana Martinelli, Fernán Chalmeta, Fernando Páez y Andrea de Vicente, revela problemas en la gestión de los apartamentos, una media docena, bien situados, en los que vivían repartidos y que al principio limpiaba una del grupo, Petra Roa. Nuestra política de gastos en Caracas sigue descontrolada. Por ejemplo, en el piso 222 del Bosque, que se va a entregar, hay una solicitud de pago de 10.794 BF por diferentes desperfectos y adornos que faltan. Manuel lee el listado, y el grupo queda apabullado ante la desfachatez del propietario, y de la cantidad de cosas que faltan que se han debido de llevar las personas que por el piso han pasado. Se insiste en que no es una regañina para las y los desplazados que estamos ahí. El piso en cuestión llevaba 5 años alquilado, sino un recordatorio de lo importante que son los inventarios y la necesidad de tenerlos al día. Se acuerda que cuando al alquilar un apartamento, pedirle al propietario que se lleve las cosas innecesarias para la vida cotidiana y adornos de valor. Acta de reunión CEPS Venezuela, 1 de febrero de 2010. La mención en el extracto es probablemente a Manuel Cerezal Callizo, que actuaba como apoderado de CEPS en Venezuela. Él se encargó de cerrar y renovar los convenios anuales de colaboración de asesoría técnica en materia administrativa, jurídica y económica suscritos con diferentes departamentos gubernamentales, como el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o el Despacho de la Presidencia. En 2013, por ejemplo, el convenio con Presidencia ascendió a unos 320.000 euros, cantidad correspondiente a sueldos, alojamiento y viajes de 3 asesores, 2 administrativos y un coordinador de actividades en América Latina. Otro acuerdo fue con el Banco Agrícola, que contemplaba, también en 2013, el pago de 2.930 euros mensuales, además de seguros médicos y viajes, a cada asesor desplazado al efecto desde España. Cuando una copia del contrato de 2013 con el despacho de la Presidencia fue difundida por el portal venezolano La Patilla, CEPS negó su autenticidad, incurriendo de nuevo en su táctica de desmentir aspectos que eran ciertos, pero que quería ocultar. Las cifras serían corroboradas cuando el diario El País publicó en junio de 2014 las cuentas depositadas por CEPS en el registro de fundaciones del Ministerio de Cultura español. Desde 2002, año de su creación, la entidad recibió del gobierno venezolano al menos 3,7 millones de euros. En algunos años, esos ingresos alcanzaron el 80% de los ingresos de la fundación. Con el tiempo también se sabría que CEPS lograba ventajas en el tipo de cambio y podía obtener divisas para enviar sus ingresos a España sin las enormes dificultades que encontraban, por ejemplo, los empresarios españoles. Juan Carlos Monedero, quien llegó a tener despacho en el Palacio Presidencial venezolano, transfirió además dinero a Madrid sin la posterior regularización fiscal requerida, y eso que predicaba contra la corrupción. La coartada del nuevo constitucionalismo. La contribución de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales a la articulación del poder de la nueva izquierda bolivariana no se limitaba a Venezuela, ni a la batalla cortoplacista. CEPS había prestado asesoramiento técnico y político, en materia de políticas públicas, desarrollo y procesos electorales en Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Guatemala y Perú. En varios de esos países había formado cuadros. Además, había generado una teoría constitucionalista que trataba de amparar la promoción de lo conocido como democracias y liberales o autoritarias, justificándolas desde el campo del derecho. Esto último fue sobre todo obra de Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau, profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.
Sus planteamientos tuvieron incidencia en la nueva Constitución de Venezuela, 1999, y sobre todo, cuando sus tesis ya habían cobrado estructuración, en las de Ecuador, 2008, y Bolivia, 2009. A su construcción teórica se le ha dado el nombre de nuevo constitucionalismo latinoamericano, si bien su deseo de aplicarlo también a España obliga a no restringirlo geográficamente. El nuevo constitucionalismo se enfrenta de plano con la tradición de los sistemas democráticos de cuño liberal, en los que la división de poderes, la independencia judicial, los mecanismos de control sobre la mayoría que gobierna y el respeto de la minoría son elementos clave. La nueva propuesta alienta la concentración de poderes, la sumisión de la judicatura al imperio de un poder ejecutivo sin contrapesos ni rendición de cuentas y la imposición de la mayoría. Esto resulta de la exaltación de un poder constituyente perpetuado, que alarga la excepcionalidad de ese momento primario de expresión no desvirtuada sin condicionamientos y sin mediadores de la voluntad popular. Lo original aquí es que se reviste de democracia constitucional lo que el comunismo llamaba dictadura de clase. Numerosos expertos en derecho constitucional han argumentado contra ese fenómeno. En el ensayo Las democracias radicales y el nuevo constitucionalismo latinoamericano, 2013, el constitucionalista chileno Javier Couso constata que, dejadas atrás las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980, en Latinoamérica se sigue aceptando hoy generalmente que la forma de acceder al poder son los procesos electorales abiertos, no los golpes militares. Sin embargo, desde el comienzo de siglo ha crecido una corriente que cuestiona el consenso logrado en la década de 1990 en torno a los estándares de la llamada democracia occidental, que exige que los gobiernos elegidos democráticamente conozcan límites constitucionales. Parte de la izquierda que se había sumado al consenso institucional, a la vista de que ofrecía garantías para la defensa de los derechos humanos y de las minorías sociales, ahora alega que el único modo de combatir la desigualdad en realidad no pocas veces acrecentada por sistemas democráticos que consecuentemente caen en descrédito, es la creación de ejecutivos fuertes, sin constricciones de ningún tipo, con la sumisión del principio de legalidad, rule of law, al antojo de la nueva praxis revolucionaria se rompe lo que, en palabras de Javier Couso, había sido en los 90 una suerte de reconciliación de la izquierda latinoamericana con el derecho. Como trazos comunes de las nuevas constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, Couso destaca tres. En primer lugar, el debilitamiento de la separación de poderes, especialmente en perjuicio de la judicatura. La falta de independencia de esta ha impedido que haya jueces que puedan investigar situaciones de abuso de autoridad y corrupción. Ha sido usada en ocasiones por los gobiernos para levantar y luego dar por acreditados cargos de corrupción falsos dirigidos contra adversarios políticos, y ha protegido a los gobiernos de objeciones jurisdiccionales cuando ha recortado el ejercicio de libertad de prensa. El segundo elemento es la exacerbación del poder ejecutivo, dando a los presidentes atribuciones poco comunes en los sistemas presidencialistas de las democracias constitucionales. El tercero, la supuesta garantía de mayor inmediatez entre el pueblo soberano y los órganos del Estado, en algunos casos eliminando el bicameralismo, lo que hace más fácil que un mismo partido controle ejecutivo y legislativo. Estos tres rasgos se dan en un contexto de fetichización del momento constituyente. Como dicen Viciano y Martínez Dalmau en uno de sus ensayos, lo importante es la voluntad de permanencia de la voluntad del constituyente, que busca ser resguardada contra el olvido o abandono por parte de los poderes constituidos una vez que la Constitución comience un periodo de normalidad. Couso define esto como la obsesión de blindar la voluntad constituyente contra la natural evolución de la vida política de un país. A eso se refiere también el constitucionalista argentino Guillermo Losteu, presidente del Inter-American Institute for Democracy, con sede en Miami. En el nuevo constitucionalismo latinoamericano, 2012, Losteu razona que esa línea de pensamiento pretende ser, simultáneamente, una teoría política, una ideología y una praxis social. Lo esencial de esta propuesta radica precisamente en que la mayoría imaginada como un poder constituyente originario y permanente puede ejercer el poder sin límites, y está claramente decidido a eliminar los límites de la mayoría y parte de su estrategia consiste en la creación de una corte constitucional que no sea contramayoría. Si para el constitucionalismo liberal el fundamento es la limitación del poder, ¿por qué de este proviene la amenaza contra la libertad? Para este otro planteamiento, el temor al Estado es algo ya superado, pues es ahora el Estado con poderes unificados el único capaz de garantizar los derechos. ¿Cómo romper con la legalidad vigente antes de lanzar la revolución? Afirmando que al pueblo en la calle no se le puede poner límites, que cuando el pueblo se pronuncia, la vieja Constitución no sirve, que el pueblo movilizado es el poder originario constituyente. El truco de esta última secuencia está en que no se contempla que haya un futuro cambio de mayoría que a su vez gire el ordenamiento. Todo el peso descansa en que la mayoría revolucionaria va a seguir gobernando, puesto que la sumisión de la judicatura y de los órganos electorales, o el partidismo de las Fuerzas Armadas que promueve esta teoría ideología praxis,
no deja margen para unas elecciones auténticamente libres. El experto argentino incluso llegó a apuntarse a un seminario ofrecido en Valencia por los impulsores del nuevo constitucionalismo antes de que CEPS ganara atención por el surgimiento de Podemos. Iba a ir allí a pelearme discutiendo con ellos, me dijo Lousteau cuando contacté con él, pero un buen amigo me aconsejó que era mejor que acudiera de incógnito y escuchara en silencio, porque seguramente ellos hablarían más abiertamente que si supieran que me encontraba allí. El consejo se lo dio el conocido exiliado cubano Carlos Alberto Montaner, miembro del consejo del Inter-American Institute for Democracy. En ese viaje, sin saberlo, Lousteau asistió a lo que era el parto de un nuevo partido político, la Alternativa Bolivariana para España. En sus seminarios en Valencia, la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales trataba de trasladar a España la clave del éxito chavista, que tenía mucho que ver con dividir la sociedad en dos partes y confrontarlas dialécticamente. La cuestión era encontrar un elemento divisorio que realmente sirviera para llamar a las trincheras. Decían que así como ellos habían provocado el enfrentamiento entre pobres y ricos en Venezuela, y entre indígenas y blancos en Ecuador y Bolivia, en España el enfrentamiento tenía que ser entre generaciones, la de los viejos, que tenían su seguro social, y la de jóvenes, que no tenían acceso al sistema económico, cuenta el profesor que se coló en aquellas sesiones. En un país cuya principal fortaleza social era la casi universalidad de la clase media no era fácil dar con la palanca que activara un totalizador nosotros contra ellos. La crisis económica global de 2008 cambió algo las circunstancias. El crecimiento del paro, el descenso de salarios y la política de recortes presupuestarios crearon una ansiedad social que, entre otras manifestaciones, dio lugar en mayo de 2011 a la movilización de los indignados. Los días que siguieron al 15M, fecha con la que se bautizó la protesta en esa España de la recesión, CEPS produjo varios informes para la cúpula dirigente de Venezuela. En ellos abordaba las estrategias para una aproximación bolivariana al movimiento de los indignados. La fundación planteaba aprovechar la oportunidad para establecer una articulación permanente entre la revolución bolivariana y los sectores más ideologizados de estos movimientos. Así, algunos miembros de CEPS estuvieron actuando desde dentro, como Ricardo Molero, que formó parte de la Asamblea de Sol, la coordinadora de las protestas que hubo en Madrid. Los chavistas españoles pusieron primero la atención en el eco que la protesta alcanzaba entre los jóvenes, que eran quienes nutrían las acampadas callejeras, directamente afectados por el elevado paro juvenil, los contratos basura y una carestía de la vivienda que les impedía independizarse. Después, con el fin de ensanchar el objetivo político, pusieron el acento en otra línea divisoria que podía crear complicidades más amplias. De esta forma el enemigo pasó a ser la partidocracia que atribuían a PP y PSOE, la casta, como acabaría siendo el grito de guerra de Pablo Iglesias. En esos momentos de gestación de Podemos, CEPS no escondía su comunión con el chavismo. Más adelante Iglesias, Errejón, Monedero y otros miembros del grupo como Alberto Montero, empezarían a revisar sus declaraciones pasadas y muchos vídeos de YouTube desaparecieron. Pero hasta que Podemos se disparó en las encuestas el grupo mantuvo con entusiasmo que la alternativa para España era la Venezuela chavista. Había que proyectar la factibilidad de otras políticas, sociales y económicas, las bolivarianas. Las reivindicaciones de cambio político y social en España dibujan un modelo de sociedad identificable con el que está construyendo la revolución bolivariana. La ruptura de una pseudodemocracia representativa y la exigencia de una democracia real y participativa constituye en el caso venezolano una realidad que puede servir de referente político incuestionable. Informe estratégico, 28 de mayo de 2011. Entre las recomendaciones para actuar sobre la opinión pública española se proponía aumentar la difusión de Telesur, el canal internacional público de Venezuela, como televisión alternativa en España. También se sugería programar una entrevista en profundidad con Hugo Chávez en alguna televisión española importante. Especialmente hábiles en el uso de la comunicación, los asesores del chavismo planteaban una acción estratégica con las empresas multinacionales españolas con intereses en Venezuela que, dentro de su cartera, tuvieran participaciones accionariales en medios de España. Sería oportuno elaborar un mapa que identifique estos intereses, empresas españolas con inversiones en Venezuela y que, a su vez, sean accionistas en empresas o conglomerados comunicacionales en España, al objeto de desarrollar una estrategia de acercamiento y negociación con el objeto de desactivar o neutralizar las líneas de ataque mediático. Informe táctico, 30 de julio de 2011. Aunque en el plano táctico Podemos se abría camino en la calle, la doctrina teórica que sustentaba sus postulados para Latinoamérica y España no había cuajado en los principales centros del saber. A su regreso del seminario en Valencia, Lousteau constataba que todo este cuerpo de ideas no ha aprendido en ninguna universidad importante, ni se ha sumado a ellas ningún académico de relieve.
a pesar de que el nuevo constitucionalismo latinoamericano lleva formulado ya 15 años. Las dos únicas cabezas más o menos visibles son Martínez Dalmau y Viciano Pastor, después tienen unas 2 docenas de seguidores en universidades de España, pero son gente muy joven, muy de izquierdas y de centros de segunda línea. En España no los conoce nadie. He estado en muchos centros universitarios y nadie tiene idea de ellos. En cualquier caso, nadie podía negar el fenómeno Podemos. Y resultaba curioso que el socialismo del siglo XX y predicado por Chávez hiciera pie en España cuando en Venezuela ya estaba demostrado su fracaso y en América Latina estaba de capa caída.